Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi ponencia en el Congreso Nodos del Conocimiento en el Simposio de Artes Escénicas e Investigación y Educación Musical. Primero de todo, pues bueno, agradecer a la organización por darme la oportunidad de poder divulgar mis ideas en este congreso. Mi nombre es Xavier Oró, actualmente soy docente del Máster de Música Moderna y Jazz de la Universidad Internacional de La Rioja. Y también, pues bueno, estoy en el último periodo, el último trance de mi doctorado en música, su ciencia y su tecnología en la Universidad Politécnica de Madrid. Pero bueno, vamos a la cuestión, ¿no? Al caso de la cuestión. Pues básicamente mis líneas de investigación o lo que siempre me ha obsesionado es qué criterios armónicos utilizo para o de cara a la improvisación. A veces esto es curioso porque en el fondo afecta mucho más al músico que luego el resultado que oye el oyente, ¿verdad? A veces el músico puede pensar en ideas más complejas o más simples, pero el oyente lógicamente va a ver el resultado, pero no va a saber realmente o descifrar qué estaba pensando ese músico para generar esas ideas melódicas o esa música en sí, ¿no? Entonces vamos a observar el estado del arte de las aproximaciones más utilizadas, ¿de acuerdo? Entonces vamos sin más dilación a presentar o a poner la presentación. Entonces, bueno, la ponencia básicamente se llama, ¿no? Pensar la improvisación en el jazz contemporáneo. Bueno, pues esto, ¿no? Son los enfoques armónico-melódicos y estrategias que se utilizarán de cara a la improvisación. Entonces, básicamente, ¿no? El desafío en la improvisación y en la música moderna. Pues bueno, el desafío es uno de ellos, es poder tocar cosas con coherencia respecto a la armonía que va sucediendo en el fondo, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras o diferentes prácticas que pueden servirnos para facilitarnos o complicarnos la vida, depende de cómo, ¿verdad? Entonces, el estado del arte actual, pues tiene, digamos, 6 enfoques claros. Entonces, el enfoque o los enfoques que hay, ¿no? El primero es el paralelo, es decir, lo que es la teoría de la relación escala-acorde, que es decir, la teoría más establecida en lo que es la música moderna, aunque a veces, ya miraremos sus pormenores, puede tener su complejidad y a veces, es decir, es la más extendida, pero igual no es la más fácil de ser utilizada, ¿de acuerdo? Pensamos también y hay que tener en cuenta que no solo pensamos, ¿no? Nuestras opciones armónicas, sino también rítmicas, melódicas, motívicas, articulativas, etcétera, dinámicas y muchas otras más. Luego también hay el punto de vista derivativo. El punto de vista derivativo es básicamente ir a las escalas fuente, ¿de acuerdo? O fuente o parentales también le llaman, pero bueno, básicamente de dónde salen las cosas, ¿no? Luego hay el que es, digamos, el primer intento, ¿no? De alguna manera a teorizar esa nueva música que iba sucediendo en esa época, sobre los años 50, que era la música del jazz, que es el lidio cromático, en el cual George Russell, que es el teórico de ello, pone el foco que en el lidio cromático es mejor dicho, la escala lidia es la escala fundamental donde se basa su teoría. Luego también hay una aproximación que no es muy teorizada, pero que es muy útil, que es por voice leading o por notas comunes. Es por decir, vamos de alguna manera pensar en escalas o en estructuras armónico-melódicas que estén cerca una de las otras. Luego también hay dos que podrían incluso ser parecidos, que es el concepto de superposición armónica o de superestructuras o de chord on chord, un acorde encima de otro. Y luego hay el enfoque through the changes, a través de los acordes, que en el fondo de alguna manera tocamos estructuras que tienen algún tipo de relación con la armonía,
pero no del todo. Entonces al final vamos de un sitio al otro, es como un punto de transición, ¿de acuerdo? Vamos a observar el primer caso. El primer caso yo creo que es el más óptimo, es siempre hablar de los sistemas armónicos. Entonces es el enfoque que le llamamos, disculpad, derivativos. El enfoque derivativo, en el fondo, es mirar todos los sistemas armónicos que más o menos se utilizan en la estética del estilo. En este caso, en el jazz, en la música moderna, se tienden a usar siempre el sistema armónico mayor y luego vienen los sistemas armónicos menores, tanto el menor armónico como el menor melódico. Estas escalas son fuentes, lógicamente, de toda la armonía. Ahora lo estamos resumiendo en forma escalar, pero lógicamente de ahí salen, en el fondo, 7 acordes que de alguna manera le pertenecen 7 modos a cada uno. Y luego también es verdad que ya en épocas más contemporáneas también ha aparecido el sistema armónico mayor armónico, que se trata de una escala mayor con la sexta menor. Estos básicamente son los sistemas asimétricos más utilizados en este tipo de estética musical. También es verdad que a veces nos enfrentamos a sistemas simétricos que se suelen utilizar tanto digamos, en dominantes, como también en otro tipo de acordes. Estos son los casos, o el caso de la escala de tonos enteros, la escala de tono semitono, la escala aumentada e incluso el modo 3 de Messiaen, o también llamada escala aumentada de 9 notas, o double augmented, ¿no? O escala doble simétrica aumentada. De hecho, pues bueno, tengo la suerte de haber publicado un libro sobre ello, por si estáis interesados. En todo caso, pues bueno, nos da mucha economía conceptual, es decir, cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, en un tema estilo pop, que está todo en una misma tonalidad, nosotros tocamos la escala y es muy simple, en verdad, o está en una escala mayor o una menor, o hay muy poco cambio, o sea, cognitivamente nos cuesta muy poco pensar en qué notas seleccionar, bueno, o al revés, es decir, solo pensamos en qué notas seleccionar dentro de una escala y tenemos poca cosa más a pensar, ¿verdad? El problema radica cuando ya vienen muchos acordes que no pertenecen siempre a la misma o al mismo sistema armónico. Entonces, a partir de ahí ya empieza a ser más complejo, porque primero tenemos que ver el acorde que es, qué relación tiene sobre la tonalidad y luego aplicar esa tonalidad. Aparte de que lo que podemos encontrarnos es lo siguiente. En este caso vemos un fragmento de Stella by Starlight, es un estándar muy conocido. En este caso, pues claro, ya vemos que hay acordes que no pertenecen todo el rato al mismo sistema armónico. Pero, aparte de ello, vemos la fluctuación, ¿no? Por ejemplo, si tenemos mi menor 7 bemol 5, que es un acorde semidisminuido, en ese momento, transicionalmente, estamos pensando en fa mayor, ¿verdad? La primera en la frente, es decir, al final vemos que si nosotros tocamos la escala de fa mayor desde la tónica, justamente estaremos tocando o delineando una nota que no es muy apropiada en mi, porque está a distancia de una segunda menor. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? A veces pensar en sistemas armónicos o en el punto de vista derivativo es interesante, pero a veces pasan estas cosas, es decir, no prestamos atención con los colores importantes de los acordes. Entonces, básicamente la ventaja es que es fácil de pensar, o relativamente fácil de pensar, cuando sobre todo estamos en zonas de acordes que pertenecen a la misma tonalidad, pero tiene esas limitaciones que a veces, sin querer, pues bueno, podemos generalizar de forma tan excesiva que no tocamos o tocamos justamente notas que pueden generar un clúster o pueden ir en contra de la armonía. Aparte de que es lento pensar desde este punto de vista de cuando yo tengo un acorde a ver cuál es el sistema armónico perteneciente, ¿de acuerdo? El enfoque paralelo es el más establecido. En el fondo etiquetamos, digamos, por cada acorde una escala, o al revés, cada escala le pertenece un acorde o cada acorde una escala. El problema de esto, ¿cuál es? Precisamente que hay un montón de posibilidades de aprender. Ya estamos viendo, ya directamente nos pongo un pequeño
plano, ¿no? Que para un acorde mayor 7 hay pues todo este tipo de escalas que se pueden utilizar, para un acorde aumentado mayor 7, para un menor, para un dominante, etcétera, etcétera. Y así todo es un pequeño resumen. Eso hace que realmente tengamos que tener un catálogo de escalas muy extendido y muy practicado y por cada tonalidad, ¿verdad? Entonces al final cuando nos encontramos en un acorde tenemos que pensar qué escala le pertoca y tocarla, ¿no? Entonces eso también nos limita a las posibilidades creativas y melódicas porque siempre estamos pensando en qué escala, qué acorde, etcétera. Entonces al final eso también nos puede romper el flujo y aparte, pues bueno, que de alguna manera tiene una gran complejidad. Entonces al final pues vemos, ¿no? En los mismos cambios, pues vemos, ¿no? El primer acorde tiene una escala locria, la siguiente una alterada, la siguiente una dórica, una mixolidia, la siguiente otra dórica, otra mixolidia de si bemol, en este caso, mi bemol lidio o la bemol lidio bemol 7, como vemos. ¿Verdad? Entonces, la cuestión es que en este caso sí que estamos delineando, sobre todo si empezamos desde la tónica, aunque no es siempre recomendable empezar desde la tónica. Esto solo es digamos, el catálogo de posibilidades o sonidos que tenemos. La música es mucho más complejo que esto, es decir, tenemos que generar texturas melódicas sobre estas escalas. Pues bueno, vemos que el catálogo, las opciones son incontables. Entonces, en el fondo, puede dar esa sensación también de decir que nunca, o es un trabajo de nunca terminar, ¿verdad? Entonces, pues bueno, a veces puede ser apropiado utilizar este sistema, a veces otro. Lo que vamos a ir viendo de las conclusiones es que no hay un sistema perfecto. Es decir, todos tienen sus pros y todos tienen sus contras. Y al final depende de la armonía que estemos desarrollando, pues puede ser unos más interesantes que otros. Básicamente, pues ya he dicho, ¿no? La claridad estructural y pedagógica, en el fondo, obtener una relación de una escala y un acorde siempre es interesante, ¿verdad? Nos da una claridad a nivel, lógicamente, pedagógica e incluso analítica, porque al final cuando tú tienes un acorde y tocas una serie de notas, siempre todas esas notas tendrán una tendencia hasta ese acorde. Por lo tanto, en el fondo, siempre estaremos haciendo de alguna manera, auditivamente siempre estaremos haciendo este concepto o utilizando este concepto. El problema, pues bueno, la fragmentación al aplicar mecánicamente esta teoría, el exceso de opciones. Y luego hay un concepto que es la subjetividad. Si no sabemos realmente de dónde procede aquel acorde, no sabremos qué escala exactamente usar, por lo tanto tenderemos a generalizar a veces por estructuras más genéricas, por lo tanto no estaremos a veces delineando la sonoridad del acorde más diatónico posible. Por lo tanto, se necesita un contexto teórico, aunque tengas una lista, un contexto sólido y teórico muy fuerte igualmente. Entonces, no es que con una abandonemos, o sea, con aproximándonos por uno abandonemos el otro, sino es que al final necesitamos saber también mucha armonía para realmente poder utilizar esta teoría. El enfoque lidio-cromático. Bueno, este es un enfoque que genera un tanto de incertidumbre en algunos, ¿no? En algunos foros teóricos, digamos. Pero bueno, básicamente es la primera aproximación que hubo, como bien explicado antes, sobre la armonía, digamos, de jazz y música moderna. George Russell lo que intentó concebir era que, o decía, que el estado de máxima relajación o de máxima estabilidad se producía en el lidio. El lidio no necesita ninguna tensión o no tiene ninguna tensión. Yo puedo estar constantemente en el lidio y siempre es el estado, ¿no?, de relajación máxima a nivel armónico, ¿no? Y esto lo intentaba fomentar
por los armónicos naturales, ¿no? O con el intervalo básicamente más fuerte, digamos, de los armónicos, que es la quinta, ¿verdad? Primero siempre tenemos el primer armónico natural, la octava, y luego viene la quinta. Entonces lo basaba todo en quintas. Si nosotros utilizamos, ¿no?, el fa, do, sol, re, la, mi, si, vemos que en el fondo lo organizamos como una escala desde el fa, obtenemos, digamos, la escala lidia. A partir de ahí, realmente, que es una escala mayor con la cuarta aumentada, a partir de ahí fomenta o crea su teoría. También dice que hay como diversas, digamos, notas que se van añadiendo que generan un grado de inestabilidad, pero que se alejan poco a poco. Pero bueno, uno de los grados o la dicotomía es que, claro, si nosotros hacemos fa, do, sol, re, la, mi, si, luego vendría fa sostenido siguiendo la quinta. Russell se salta esa quinta y dice que prefiere coger do sostenido, que es la quinta previa aumentada, digamos, ¿no? Es en vez de fa, do, a do sostenido. Él cree que el orden de organización tonal funciona desde ahí, desde un punto de vista un tanto subjetivo. Entonces, al final, pues bueno, lo que hace básicamente es organizar las escalas por diferentes escalas verticales y horizontales. Y entonces dice básicamente que tenemos la escala lidia y luego tenemos un conjunto de escalas que podemos también ir intercambiando respecto a la escala lidia. Por lo tanto, lo que se hace básicamente cuando estamos intentando hacer un cambio de acordes o interpretando un tema, siempre buscamos, en vez de como haríamos en el enfoque derivativo, los sistemas armónicos, siempre buscamos la lidia relativa al sistema armónico. Y una vez ahí, si yo quiero alejarme más de la tonalidad o menos, o de la lidia cromática, entonces puedo aplicar otras escalas. Entonces me alejaría, crearía como un poquito de superposiciones armónicas. La ventaja, básicamente, es que siempre pensamos prácticamente en una misma estructura. La desventaja, bueno, que es un marco conceptual bastante complejo y, lógicamente, tengo muchas más opciones. O sea, esa es la escala de partida, por ejemplo, ¿no? Tengo mi menor 7 bemol 5, en este caso sería como un séptimo grado, tendría que buscar dónde está el lidio relativo a este séptimo grado, que sería el cuarto de la tonalidad. En el fondo, pues si la tonalidad estamos en fa mayor, sería si bemol lidio. Pues pensaríamos en si bemol lidio. Entonces, a partir de aquí yo podría tomarme el ascensor, digamos, de las escalas verticales. Podría aplicar lidia aumentada, mi bemol lidio aumentado, mi bemol lidio disminuido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Tiene su complejidad, pero al menos ofrece un marco teórico sobre la superposición armónica, al menos un poco concreta, porque no tienes todas las posibilidades, pero algunas de ellas están contempladas. Siempre desde un marco teórico un tanto cuestionado, pero al menos es un marco. Luego, finalmente, hay un par de sistemas más, que es el mínimo movimiento. El mínimo movimiento es un sistema o una manera de aproximarse a los cambios, que es intentar siempre buscar una nota que esté en común dentro del cambio. Por ejemplo, en nuestro ejemplo que hemos puesto, pues la nota si bemol es constante, pero vemos cómo evoluciona respecto a los acordes. En el primer caso podríamos poner si bemol lidio, como hemos puesto antes, pero en el siguiente caso pues utilizaremos, por ejemplo, si bemol menor melódico, o utilizaremos luego, después de do menor, utilizaremos si bemol mayor, o por ejemplo utilizaremos si bemol mayor otra vez en fa séptima, o utilizaremos en fa menor 7 si bemol mixolidio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿no? Siempre será si bemol algo. El problema de esto es básicamente que en el fondo cada cambio de acorde, es decir, cada progresión armónica, es un universo de posibilidades totalmente distinto. Es complejo también de poder ser estudiado. Es decir, generar una habilidad para siempre buscar la nota en común, y a veces puede ser que no exista, es complejo. Entonces, pues bueno, necesita de un requerimiento también bastante potente, ¿de acuerdo?
Finalmente, pues bueno, hay un par de enfoques avanzados que se llaman, o los llamaremos más allá de lo funcional, que habla de la superposición armónica, que es básicamente poner escalas sobre otras escalas, o el through the changes, ¿no? Que son sistemas, por ejemplo, o más que sistemas, diríamos, son recursos armónicos que podemos aplicar dentro de una progresión. Por ejemplo, sistemas multitónicos, superposiciones de 2-5-1, triadic chromatic approach, armonía polar, o por ejemplo, tetrachordal shifting, o incluso cadenas no de 12 notas, ¿no? Tone row. No, bueno, es decir, exacto, tone rows. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De cómo se podría aproximar uno a ello, ¿no? Por ejemplo, pues en el mi menor 7 bemol 5 tocaríamos una escala mixolydia. Pues por ejemplo, luego en la séptima implementaríamos una superposición armónica otra vez, ¿no? En el primero ya lo hemos hecho, en el segundo también, sería la aumentado. Luego podríamos superponer, por ejemplo, do menor melódico sobre do menor, 7. Luego podríamos utilizar un triadic chromatic approach. Estamos en el fondo implementando en fa 7 un fa triádico y posteriormente un mi triádico. Luego podríamos utilizar un sistema multitónico, ¿verdad? Que estaríamos aquí, que pertenecería a si mayor, sol mayor y mi bemol. Esto se llama un sistema tritonal, ¿verdad? Y finalmente podríamos implementar. Esto ya es puramente orientación creativa, pero en el fondo hay relaciones más que se parecen o están más cerca de los acordes, y hay otras que directamente atravieso, ¿no? Monto otra progresión dentro de la progresión armónica. ¿Vale? Entonces, las estrategias de delineación. Pues bueno, básicamente para tener éxito en todos estos conceptos necesito aprender a delinear muy claramente la armonía. Dos de las estrategias que se utilizan para ello es las escalas de bebop, que lo que hacen es forzar en un tiempo fuerte las notas de un acorde, o la utilización de células armónicas. Perdonad, melódicas. Esta clasificación está en un libro de Steinel de 1995 que propone todo un seguido de células melódicas que tienen una importancia armónica, entonces hace que podamos delinear claramente la armonía. Por lo tanto, esto es básicamente el estado del arte en la gran mayoría de enfoques. Como podemos ver, no hay un enfoque ideal, pero lo que es verdad es que al final hay diferentes puntos de vista que de todas maneras, pues bueno, igual estaría bien poder encontrar un marco integral que se pudieran ver todos los enfoques de la misma manera. En todo caso, pues bueno, muchas gracias por escuchar mi ponencia y ver un poquito pues el estado del arte, de cómo básicamente o qué tipo de enfoques existen. Y bueno, de alguna manera diríamos que esto es el inicio del por qué estoy desarrollando mi tesis doctoral llamada la teoría multidimensional del espacio tonal, en el cual lo que intenta es básicamente hacer un marco cohesivo donde se incluyan todos estos enfoques e incluso se puedan ampliar. Muchas gracias por escucharme, nos vemos en la próxima.